enseñanza bíblica es una enseñanza que el Señor quiere darnos a entender y a comprender puntos muy importantes en nuestro corazón. Todo mundo suena y sucede que hay problemas y todo mundo empieza a hacer conjeturas, empieza a hacer suposiciones. Y hermanos, hoy vivimos un momento histórico muy especial, porque todo en lo que sucede en Israel también repercute en el mundo. Por lo tanto, hermanos, la palabra del Señor ya nos lo había advertido para que estemos nosotros preparados, conscientes de que el tiempo es propicio para buscarle, no para espantarnos. El tiempo es propicio para tener seguridad y firmeza en las promesas del Señor. Entonces, hermanos, la verdad bíblica nos expresa de la siguiente manera. La palabra de Dios nos enseña la dramática realidad de la ira del Señor. La verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que todos debemos tener en cuenta que la santidad del Señor ha de ser reivindicada. Quiere decir que debe de ser profundamente establecida. Y bien, hermanos, esto es lo que el Señor, a la luz de la Escritura, nos lo enseña. Tenemos nuestro dibujo, las 7 trompetas, perdón, anteriormente fue un tema, fueron para arrepentimiento de la ira de Dios. El segundo punto que hemos de ver, efecto de este juicio, las copas de la ira y su descripción, y Babilonia empieza a sentir su destrucción. Pues bien, esto es lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta enseñanza bíblica y vamos a tener que estar listos con nuestra Biblia, con nuestro temario y iniciamos. Uno de los más grandes, más sagrados deberes del creyente en Cristo es el ministerio de la intercesión. ¿Cuántos días, cuántas horas de súplica ante el trono de la gracia por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros conciudadanos, por los que han apostatado la fe, que se han alejado del Señor, por ellos mismos, por su decisión, y por los que nos ultrajan y persiguen sin causa? Porque nuestro Dios es paciente para con todos. Por lo tanto, hermanos, este es uno de los puntos importantes que inicia nuestra escuela dominical. Los más sagrados deberes de los creyentes en Cristo es la intercesión. Nosotros tenemos que tener como gozo la intercesión, la cual es la oración. Y yo les pregunto, ¿cuántos se han sentido edificados a lo largo de estas casi 3 semanas, casi 4, de intercesión? Cada uno de nosotros debemos de tener un esfuerzo personal por la intercesión. Tiene beneficios inmediatos. Se lo voy a decir por qué. Porque hay beneficios para nosotros la oración. Nos libra de peligros, nos permite estar fuerte en la enfermedad, nos libra de acechanzas y de acechanzas que el Espíritu de Dios nos permite a nosotros detectar. Entonces la oración nos hace dormir en paz, nos permite también tener un discernimiento, o sea, un equilibrio claro de la verdad y la mentira, y la consolación que el Señor nos da. Tan grande es la intercesión, nos permite tener fortaleza en los problemas, en los desalientos, y ya no es de que decir a ver qué voy a hacer, sino sabemos que hay una fortaleza en las promesas de Dios. Por eso, la intercesión es muy importante en la vida del creyente. Y no dejaremos de orar hasta que estemos con el Señor. Y aún ahí habrá otras labores que el Señor tiene para con nosotros. Hermanos, las 7 trompetas fueron para arrepentimiento. Las 7 copas son derramamiento de la ira de Dios. Y empezaremos a platicar acerca de Apocalipsis 16, 1 al 4.
En primer lugar, nos dice el contenido bíblico, la iglesia ya está fuera de esta escena. O sea, de esta ira de Dios, ya está fuera la iglesia, ya no está presente. Por lo tanto, hermanos, ya ha sido trasladada a las bodas del Cordero y la iglesia tiene ya un lugar especial en la comunión y en la realidad de las promesas cumplidas con Cristo. Pero, hermanos, lo demás, las situaciones que vienen posteriormente son para nuestra descripción, son para nuestro desarrollo, es para nuestro conocimiento, porque si Dios nos permitió tener este conocimiento es para tener paz, pero para tener victoria, para tener seguridad, para tener sobre todo la claridad de la enseñanza que Él nos da. Pero vamos a iniciar con lo siguiente. Pasamos. Continuamos. Aquí, hermanos, hay una pequeña descripción en las cuales los 7 sellos, ahí se ve los 7 sellos como si fuera una cerita. Y, hermanos, estos 7 sellos, los primeros 4 sellos, fueron precisamente los llamados 4 jinetes del Apocalipsis. Por ahí tenemos un material que ya les había dado. Luego viene el martirio de los creyentes en la gran tribulación, el juicio final. Y en este caso, voces y relámpagos, porque en cada terminación de cada uno de los sellos ya establecidos, inicia un nuevo cambio, y por eso hay voces y relámpagos. Ustedes van a ver otra vez en la séptima trompeta, apenas se nota, tenemos truenos, terremotos y granizo. Cuando hay un cambio, se termina la etapa de los sellos, viene la trompeta, la primera trompeta que se hace una advertencia a la tierra, la segunda al mar, la tercera el agua, los cielos, el mundo espiritual, la batalla espiritual, truenos nuevamente, terremotos y granizo. Hay una nueva manifestación en la séptima trompeta, pero en todo esto marca para el arrepentimiento a la humanidad. Pero la iglesia ya no está presente. Aleluya. La iglesia está con Cristo. Y ahora, hermanos, inicia 7 copas de la ira de Dios. Una copa, hablaremos de la pestilencia, la contaminación terrible del mar, la contaminación del agua, la también destrucción por sol, los cielos, el Armagedón, y hay un nuevo cambio en la séptima copa de la ira de Dios. Bien, vamos a ir avanzando. Pasamos. Vamos a tomar nuestro primer versículo. Por eso no olviden estar atentos en su Biblia, ¿correcto? Entonces iniciamos. Y todos con voz, Otra vez leemos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La primera parte, hermanos, que nos marca es una gran voz sale del templo. Ordena a los ángeles con las copas de la ira. La ira entendemos furor, fiereza, indignación. Hermanos, el Señor está enojado con esas las copas de la ira, en furor, en fiereza, en indignación. ¿Por qué? Contra los corazones difíciles, contra toda la maldad del hombre, la mujer y también niños. Entonces, hermanos, está preparado para ser derramado pues sobre nuestra tierra.
La iglesia ya no está presente. Estamos con Cristo. Entonces, allí está el primer llamado. Pasamos al siguiente. Leemos el siguiente versículo. ¿Todos ahí en nuestra Biblia? ¿Todos la tienen? Y si no alcanzan a verlo, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Recordemos que tanto va a ser el poder del maligno que, hermanos, el maligno va a tener una imagen que se va a mover. Hoy entendemos nosotros muchas cosas en cierta descripción, pero, hermanos, ahorita con la inteligencia artificial, hermanos, están haciendo robots que tienen la misma sensibilidad como si fuéramos nosotros. Es más, los están haciendo más grandes que nosotros. La estructura, todo lo que es, y lo estamos viendo en las ferias de la inteligencia artificial. Hermanos, son seres muy fuertes y que tienen sensibilidades. Hermanos, esto va a ser no nada más una inteligencia artificial, será netamente un desarrollo del poder del maligno. ¿Cómo le van a dar? A veces nosotros vemos que allí la gente expresa: es que estaba llorando a un Cristo, una imagen de yeso, está llorando. Una imagen femenina también está llorando sangre. Y hermanos, pues entre tanta mentira y entre tanto esto, hermanos, la gente se abarrota diciendo: ay, sí está llorando. No checan si es verdad, no checan si es una trampa y lo que sea, hermanos. La gente se va atrás ese tipo de ideas. Y hermanos, el poder del Espíritu Santo nos permite a nosotros discernir. Hay condiciones que también, hermanos, a nosotros nos pueden engañar. Pero la palabra de Dios es nuestra firmeza. Y usted tiene que clamar al poder de la sangre de Cristo, porque también San Juan nos dice, primera de Juan, que probemos los espíritus. Hermanos, hoy es un tiempo de tanta mentira y de tanta falsedad que debemos estar alertas. Y el Espíritu de Dios, vamos a ver cómo nos va a estar ayudando. Pero hermanos, esto pasó. La primera copa es derramada sobre la tierra en algo muy fuerte. Nos dice la Escritura: vino una úlcera maligna y pestilente. Hermanos, las enfermedades sabemos que vienen precisamente por el pecado del hombre, cualquier enfermedad, pero sobre todo las enfermedades, hermanos, del tipo de aberración sexual. Lamentablemente, muchos expresan que el SIDA es una situación que pasó, un descontrol, pero fue precisamente en sus orígenes de historia, hermanos, toda esta maldad de enfermedad apareció en personas que practicaban una aberración sexual. Y por tanto apareció el SIDA de una manera tremendamente descontrolada. Lo mismo pasaba antes de conocerse, hermanos, lo que era la sífilis y la gonorrea. Actualmente siguen siendo de transmisión, enfermedades de transmisión sexual, marcadas por la Secretaría de Salud o los organismos de salud. Este tipo de condiciones, hermanos, no puede ser más que, a pesar de todo ello, se nos ofrece la descripción horrenda, que también vendrá esa llaga dolorosa y maligna, y que significa del griego kakon, dolorosa, calamitosa, del sapros, putrefacta, grave, y pestilente, que viene del verbo poneros, del verbo griego, que dice que duele, producto de enfermedad. Es importante entender que es una situación muy fuerte, porque es una
ya copa de la ira de Dios. No hay cura, no hay respuesta, sino que es netamente ya la ira de Dios sobre la humanidad. Dios ha amado por todos lados la humanidad, pero recordemos que este tiempo es un tiempo del dominio del anticristo y por lo tanto es un dominio satánico ya. Nosotros no debemos estar, pero aún así la gente no se va a arrepentir. Aún la gente ya va a tener una guerra contra Dios y lo van a maldecir, como actualmente todo el mundo maldice. Y dice, no, si Dios es bueno, ¿por qué tanta muerte de niños? ¿Y por qué tanto esto? Porque Dios es buena, misericordiosa. Pero Dios es justo, es una forma tan clara. Nosotros también vamos a ser juzgados por Dios, por tu incredulidad, por tu falta de no haber aceptado al Señor, por tu tibieza, por tanta cobardía también en nosotros. Tantas cosas que el Señor nos va a dar. Pasamos al siguiente. Entonces, la segunda copa también afecta al mar. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y esto se convirtió en sangre como de muerto. Vuelve a ser y murió todo ser vivo que habita en el mar. Estábamos nosotros, estamos en el versículo número 2. Vamos a ir en el contexto lo más rápido, hermanos. Bueno, no rápido, sino lo que es la enseñanza. La segunda copa afecta al mar. Qué bonitos se ven los delfines, ¿no, hermanos? Yo he visto delfines, sí los he visto, pero sobre todo cuando estábamos en Ciudad del Carmen, yo veía que luego nos seguían en las lanchas. Y se ven bonitos los animalitos. La segunda copa también lo convierte en sangre como de muerto. Yo no sé cuál sea la sangre de muerto, hermanos, pero sí sé que hay personas que se dedican a preparar los cuerpos y ellos hacen una serie o sea, le meten ya al cuerpo pues una serie sacan la sangre, la diluyen en otras cosas y ellos han de saber de esa situación, pero nosotros no sabemos nada de eso, pero dice sangre de muerto, contaminación marina tan intensa que los peces y la naturaleza del mar perecen. Grave la situación. De por sí ya está bien lastimada la tierra. Recordemos, hermanos, actualmente pues es una serie de situaciones muy tristes porque hemos contaminado la tierra. Pasamos al siguiente. Creo que pues una imagen de contaminación, sí. Ahí está. Qué bonitas cascadas, ¿no? Aquí está uno, pero es un chorrito de agua que está cayendo, del agua natural. Pero el agua está limpia, amén. Entonces, el agua potable es dañada. Y desde antes, hermanos, o sea, ahorita, ahí está toda la contaminación que está en nuestro mundo. Los muchachos ven, o sea, tanto uno se esfuerza en la escuela que los muchachos son unos productores de basura. Nos dice una cultura en la escuela, salones limpios. ¿Qué debe de más en lo que es un salón? Pues no debe de haber pues, hojitas que ya no se usaron, puntilla del acerrín de los lápices, y es todo. Pues no. Como hay un desorden, están todos los paquetes de Coca-Cola, los envases vacíos, pues, supuestamente envases energéticos, y es una serie de basura. Y hermanos, hay una contaminación hoy, pero en ese tiempo será una contaminación de juicio de Dios. De por sí, ya la luna, el sol, ya tienen una tercera parte restada de luz. O sea, hermanos, será una situación muy fuerte. Pasamos. Vamos al versículo 3 y 4. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. O sea que, hermanos, observemos que hay una condición muy clara en la descripción. Entonces, ni los ríos se salvaron, y esto nos recuerda la plaga que también fue en Egipto. En Egipto. Entonces, y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, pues vamos a continuar. Continuamos en la enseñanza. Bien, vamos al versículo número 6. Y en el versículo número 6 lo vamos a dar lectura, hermanos. ¿Todos están listos, hermanos? ¿Se quieren poner tantito de pie para que podamos estar dándole lectura al versículo? Ahí en su Biblia. Y dice así: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Muy bien. Hermanos, tomen su asiento. Toda esta copa tiene un sentido y una enseñanza, hermanos, por el martirio también de las predicaciones desde el tiempo antiguo. Nosotros hoy nos defienden los derechos humanos y podemos aquí tener una bendición, pero hermanos, ha habido mucha persecución por causa del Evangelio y por la palabra del Señor, que también ya en los capítulos anteriores de Apocalipsis también nos describen los mártires de la gran tribulación. ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás? Ellos están esperando, porque, hermanos, no en vano los mensajes del Señor nos los permite describir para que no estemos ignorantes de estas situaciones. Pero sí nos permite describir que el mensaje del Evangelio también ha sido, hermanos, una de las consecuencias del juicio de Dios, la incredulidad de las personas. Por eso los asesinos de los santos desde el tiempo antiguo atacaron a Israel, intentaron detener la predicación, han legalizado el aborto, el pecado en general, recibirán el castigo merecido, hermanos. Hoy actualmente, aun cuando las leyes dicen ya no hay consecuencia del aborto, hermanos, yo lo sabía desde pequeñito. Nos decía la maestra, nos decía: muchachos, solamente hay una forma de legalizar que no tiene consecuencia el aborto, cuando el bebé viene mal o ya murió en el vientre de su mamá. Nos decían tan sencillo, no hay consecuencia alguna. El médico va a legalizar esa situación. Pero hoy, hermanos, el aborto es por la fornicación, cubierto, porque dice: no, aborra a los niños. Las personas no tienen un control. Y recuerden que la Biblia nos dice en Hebreos: honroso en todo es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y lo más santo que se ha hecho, hermanos, hoy hay infinidad de abortos y son asesinatos de inocentes. Aun cuando la legalización digan: es que no tiene vida. Hermanos, desde la concepción, desde la unión de la célula femenina con la célula masculina, de allí empieza la vida. ¿Por qué? Porque es una de las designaciones tan especiales que Dios ha estado dándonos, porque eso es la procreación, el privilegio de engendrar vida a nosotros. Por eso, hermanos, una bendición para todas las madres que no abortan, mantienen firme esa decisión y llevan así su responsabilidad y la cumplen hasta el final. Y eso Dios lo toma en cuenta. Cuando uno toma en cuenta ese gozo de ser madre. Entonces, hermanos, pues todas estas leyes y transgresiones que se han hecho en la ley, el Señor juzgará las cosas. No lo digo yo, ni van a decir que nos digan: no, es que ustedes están en contra de tantas cosas. Es
la palabra de Dios, escrita desde hace más de miles de años, y es la voz de Dios. No es mi juicio, no es mi prejuicio, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pasamos. Versículo número 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, los juicios de Dios son verdaderos y justos. Sale una voz del altar, ahí lo describe, y sale esa voz, y otro ángel confirmando las palabras del tercer ángel. Los juicios de Dios son justos. Hermanos, aquí no hay que me voy a amparar y una de las cosas más importantes es que los juicios de Dios son justos y verdaderos. La palabra del Señor nos vuelve a expresar esta enseñanza. Pasamos al siguiente versículo. Versículo 8, todos unidos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar los hombres con fuego. Bien, entonces la cuarta copa es el sol. ¿Sí, hermanos? Ya lo habíamos visto anteriormente. El sexto ángel toca la sexta trompeta y nos dice para soltar los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Pero pasamos al siguiente. Y empieza, hermanos, actualmente muchos científicos nos dicen en la ciencia que hay muchas descargas y explosiones muy fuertes en el Sol, y nos dicen va a haber alteraciones, sobre todo en las telecomunicaciones. Hermanos, nosotros tenemos una protección muy natural en la tierra porque Dios había hecho de manera bien perfecta la naturaleza. Nosotros en el tiempo antiguo no había, en el tiempo de Adán y de Eva, no había, hermanos, en este caso, la situación de rayos ultravioleta o tantas combinaciones de destrucción por atmósfera, sino que era un invernadero. Ese invernadero Dios lo había hecho para nosotros, por eso no había enfermos, duraban miles de años. Era algo tan especial, perfecto. Pero hermanos, después de todo lo que viene la maldad del hombre, el juicio con Noé, en el diluvio, hermanos, se supone que la tierra estaba bien organizadita y en la tierra había una cubierta muy hermosa de agua. Pero cuando viene el pecado, toda esa agua viene sobre la tierra, por eso se abrieron las fuentes del abismo. Y hermanos, han estado diciendo los científicos que cuando la lluvia llega, por ejemplo, hicieron un experimento, lo vi, usaron un entrascabo muy grande y toda esa agua se la aventaron a un coche así de sopetón y el coche quedó deformado. O sea, la agua le cayó, pues un metro cúbico son 1000 kilos de agua aproximadamente. Entonces viene y se le viene encima al carro y le rompió todo, la aplastó, o sea, el agua que le cayó. Hermanos, entonces por eso el diluvio, hermanos, cayó sobre la humanidad implacable, los destrozó. Y aparte nos dice la Biblia que ¿cuántos días fueron de lluvia? 40 días y 40 noches, un juicio terrible. Se abrieron las fuentes del abismo, también salieron agua, así como hay
volcanes, también salió mucha agua también de parte del abismo, la agua que se rompió de las cataratas de los cielos, entonces fue un mar de destrucción. Por eso solamente Noé sobrevivió. El arca de salvación, la fe. Pero ahora estamos hablando de los juicios. Pues ya ahora ya no hay esa protección. Entonces los rayos del sol, actualmente las telecomunicaciones, los satélites, todo esto, dependen y monitorean si viene una explosión solar. Pues hermanos, esa explosión solar, si ya el sol había perdido la tercera parte de su eficacia, habrá unas terribles explosiones en las cuales dice la humanidad es quemada, pero no muere, atormentados por el fuego solar. Versículo 9 leemos, hermanos. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esto es en el terrible ya periodo, hermanos, casi los finales años de la grande tribulación. Es una terrible situación, porque los hombres, hermanos, aún así seguirán siendo ya directamente enemigos de Dios y terriblemente perversos. Es un gobierno del diablo, hermanos, del mal. Por eso cuando una nación no tiene reglas, no tiene leyes, no tiene normas, se le llaman estados fallidos. La gran tribulación será, hermanos, un estado terriblemente fallido. ¿Por qué? Porque son gobernantes que tienen mucho labio, que tienen mucha expresión verbal, que es lo que vamos a ver ahorita, pero arrastran al pueblo a la corrupción y al desorden. Por eso hay estados fallidos. Hay muchos estados fallidos en el mundo, no vamos a hablar de ellos. O sea, están siendo una corrupción terrible. Por eso hay muchos lugares que luchan, pues no tenemos que caer en estados fallidos, que se convierta, que se llegue en la Constitución, que se llegue a un buen gobierno, que se lleve la exigencia de la ley. Pero hermanos, toda la ley la tuercen, todo el mundo está en esa condición. Hay familias fallidas. Las familias fallidas son aquellas que no ponen orden, no hay control, y vemos cómo todo se despedaza. O sea, pero hermanos, este juicio es en el sol, pero también afecta a la tierra. Actualmente también la tierra, hermanos, tenemos nosotros dos polos, el polo norte y el polo sur. Los dos polos tenemos una protección magnética. Esa protección magnética también es la que nos permite ver las auroras boreales, que son todas las partículas que avienta el sol, y las también se ve un espectáculo muy bonito, muy hermoso, pero eso nada más se ve en los países del norte y del sur. Las auroras boreales son las partículas radioactivas que manda el sol. Aunque decimos, ¡ay, qué bonita aurora boreal! Pues son las partículas que pueden causar tanto daño al mundo, pero Dios pone el magnetismo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es perfecto, Señor. Aún todavía que nos manda, nos portamos tan mal, todavía nos sigue protegiendo con los polos. Y por eso, hermanos, pues, un ejemplo que lo tengan, pues, ¿quién tiene sus imanes? Sus imanes, tienen norte y sur, y dicen, no se pega, pero los dos se rechazan. Ahí estamos jugando. Pues así funciona ese magnetismo, ¿correcto? En la escuela se nos enseña, ¿te acuerdas que te limaban un fierrito, les decían, fregan limadura? Y nos ponían, y se hacía el campito magnético, ¿no? ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿se acuerdan, Hanna? O sea, en el laboratorio estábamos ahí, y le decía el maestro, rocíenle en las puntas de las barras, de las barras magnéticas, y se hacía el campito magnético bonito. Aleluya. Así es la salvación. No se ve, pero se siente. Así Cristo nos perdona. No se ve, pero se siente. Bueno, este será un juicio terrible.
Ahí está la palabra. Los hombres se quemaron con el gran calor. No es nada de esto que 50 grados de calor en nuestro país o en el desierto, hermano. No, recuerden que será una quemada, pero como las atómicas. Unas quemadas que van a salir y ya ni en una casa van a estar seguros. Es una situación muy fuerte, muy difícil. Y el Señor está marcando a las personas por su maldad. Entonces, pasamos al siguiente. Hermanos, Dios aquí directamente es quien envía las plagas. Pero también Dios tiene poder para detener las plagas. ¿Correcto? Pero el hombre no se va a arrepentir. Ni aún así se arrepienten y blasfeman contra Dios. Continuamos. Entonces, el versículo número 10, a ver si pasamos al siguiente. Bueno, ahí hay una imagen que las copas, pues no es simbolismo nada más, es una imagen. Está más bonita las mías. Y entonces, hermanos, dice el versículo número 10, todos otra vez el 10. Bueno, dice el versículo 10, pero todos con ánimo, por favor, porque estamos en la enseñanza bíblica. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. A ver, es muy hermoso. En la ampliación de la escuela dominical, el hermano Aarón, el día de lunes, mencionaba lo siguiente, hermanos. Nos mencionaba algo bien poderoso y muy especial. Decía, las copas de la ira de Dios siguen derramándose. Ya nosotros vamos por aquí. Siguen derramándose. Dice, la cuarta copa está en nuestra nueva raza, está en la página 60, dice, en el temario. La cuarta copa, al derramarse sobre el sol, hace a los hombres blasfemar por el intenso calor, pero no se arrepienten. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, y hay tinieblas densas que hace blasfemar a los hombres. Se muerden sus lenguas por igual y no se arrepienten. Vean ustedes algo muy especial. Y él expresaba lo siguiente, hermanos, decía así, una advertencia bien profunda, decía el pastor, nuestro hermano. Decía, todavía hoy es tiempo de arrepentirse. Dice, todavía es tiempo de arrepentirse, le hacía el énfasis, hermanos, porque este juicio se derrama sobre la copa, se derrama la copa sobre el trono de la bestia, o sea, del anticristo. El tipo anterior era el faraón. Recuerdan que el faraón se puso necio y duro de corazón, y vino una plaga de tinieblas sobre Egipto, que dice la Biblia que no se podían ni siquiera ver, y que fue por muchos días que no se veían, casi 3 días, no se veían nada. Y en esa oscuridad, hermanos, nos dice la Escritura que se mordían, y también en esta plaga. Hermanos, allí demuestra el Señor, el anticristo, hermanos, recordemos que va a ser una persona que va a tener todo el dominio satánico, porque Satanás le dará todo su dominio, pero aún así, hermanos, el poder de la obra del Señor nos muestra que nada se compara a la justicia de Dios, ni nadie puede remediar el poder de Dios. Hermanos, se ven todo este tipo de seres y todo este tipo de personas imponentes o seres, hermanos, que no podemos nosotros decir
su magnitud de poder, de maldad. Pero para el Señor, hermanos, a Él les va a enviar a ellos directamente una copa de la ira de Dios directamente al mal. ¿Correcto, hermanos? Al mal. Ahí va a estar. Y en esa enseñanza nos dice, hermanos, el mal nunca va a seguir adelante. Todavía es tiempo de arrepentirse. Por eso, hermanos, nos habla tan fuerte que es sobre el trono de la bestia o el anticristo. Hermanos, decimos, es que los gobiernos corruptos, los gobiernos de maldad, ¿cuándo se van a acabar? Pues el maligno, que usando al anticristo, hermanos, también viene un juicio a ellos, a un juicio a él directamente, y es derramado precisamente, hermanos, las tinieblas densas que hace blasfemar a los hombres. Hermanos, no tenemos idea de eso. Nosotros nos vamos a dormir bien contentos. Hay noches muy oscuras aquí en nuestro ambiente, pero pues ya prendemos el celular, prendemos la velita, prendemos esto, y ya está la luz, ¿correcto? Ya está la alumbradita. Pues hermanos, me supongo que también esas densas nubes, hermanos, hay un efecto en el espacio, hermanos, que los científicos llaman que hay unos hoyos negros. Esos hoyos negros, las teorías, sobre todo las conjeturas de matemáticos, de filósofos, de personas que se dedican a estudiar los astros, pero los astros en la forma científica, no en la forma de adivinación, sino que ellos dicen que hay unos hoyos negros que también se consumen la luz, ¿correcto? Por las condiciones nosotros sabemos que este tipo de hoyos negros, hermanos, o sea que la luz que existe se la apagan. Son juicios de Dios. Y me supongo que también este es un juicio de Dios porque nosotros en esta dimensión que Dios nos ha puesto, porque estamos en una dimensión muy especial que Dios ha provisto para nosotros, la dimensión que tenemos nosotros, esta dimensión que vivimos. Hermanos, cuando no hay luz, hay oscuridad, pero sabemos que es ausencia, cuando hay oscuridad, hay ausencia de luz. O sea, nosotros lo sabemos. Viene la noche, ya no nos toca la luz, sino que le toca a la otra parte de los países que están en la otra parte del hemisferio de la Tierra, y acá nos toca la noche, por eso hay día y noche. Pero sabemos esto. Pero ese tipo de densas tinieblas, hermanos, es un juicio. Por lo tanto, yo me supongo que será así como lo que les comenté. Un hoyo negro que vendrá, y el Señor lo va a trasladar, y no va a haber luz en las personas, física y obviamente menos espiritual. Hay poder en el nombre del Señor Jesús porque hay muchas cosas que tenemos que considerar. Pasamos al siguiente. Si Dios envió las plagas, también tiene poder para quitarlas si el corazón se arrepintiera. Por eso hay que ser siempre en la brecha, hermanos. Salva a las personas. Reprende la maldad de los hombres. Hermanos, la maldad es tremenda. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, versículo 11, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Observen ustedes. Y blasfemaron, todos leemos el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El hermano Aarón nos expresaba muy, muy bonito, pero también muy fuerte. En una de las predicaciones que hacían hermanos allá en los reclusorios, platicó con una persona que ejercía la maldad, fue sentenciado por pederastía. Y él decía, no sabe usted lo que se pierde en el practicar este pecado. Entonces el hermano le decía, ¿usted arrepiéntase? No, dice, yo no voy a arrepentir. A mí me encanta este pecado.
sea, esté mal. De igual manera a la gente le gusta, yo pues estuve con un vecino, se arrepiente, vamos a buscar al Dios al templo. A mí me gusta el alcohol, a mí no me gusta tú, que me estés hablando. Mi Dios es el alcohol. Pasaron unos meses, falleció este hombre. Entonces el mundo está así, hermanos. Está ciego, está tan mal en su pecado. Pero tenemos que seguir orando. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron. Todo es por el pecado. Pasamos al siguiente. El siguiente, todos nos volvemos a poner de pie para descansar tantito. Y leemos. Nos ponemos de pie. Dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bien, el sexto ángel toca la sexta trompeta para soltar los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Hay una referencia también en Apocalipsis 9:13, de los que estaban a los 4 lados de la tierra. Vamos sobre Apocalipsis 9:13, es una referencia bíblica, tantito así de pie. En la referencia bíblica vamos a ver qué expresa Apocalipsis 9:13, porque estamos en el conocimiento bíblico. Dice así: y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Tomen su asiento. Hay referencias bíblicas muy importantes. Y hermanos, vemos entonces que hay 4 ángeles prácticamente en los 4 extremos de la tierra. Ahora, ¿puede sentarse, hermano Idolina? Hermanos, hay en ocasiones que la palabra del Señor nos permite describir y nos hace descripción, que también la tierra, hermanos, lo extiende como un pergamino. ¿A qué me refiero? Las hermanas son bien expertas en esto. Y luego yo lo veo en mi esposa, la hermana Isabelita. Ella agarra y tiene un hábito de... Todos tienen una naranja, ¿correcto? Pues ¿qué creen que ella agarra y la corta y la hace así como espiral? Yo creo que también las hermanas lo han hecho. ¿Sí? Y la extienden como un pergamino. ¿Sí? ¿Sí lo han hecho? Sí, Hanna, agarras la naranja y la empiezas a cortar así, y luego parece como, se empieza a extender como una hilita, hasta luego le hacen así como si fuera serpentina. ¿Ya te ubicaste? Entonces, la Biblia nos dice que también así la Biblia se extiende como pergamino, las estrellas se extienden como pergamino, porque para Dios todas las dimensiones son creadas por Él, no por nosotros, sino creadas por Él. Entonces, la Biblia se nos va aclarando cosas muy especiales cuando estemos con Él. No, hermano, ya no nos preocupamos. Ya decía uno de mis hermanos, el hermano Norato, que era mi maestro de profecía, decía: ay, hermanos, con que el Señor nos tenga en un rinconcito, pero ya que el Señor estemos ahí con Él, decía, entreguen su vida a Jesucristo. Bueno, no éramos inconversos, sino que pórtense bien, pero también amen a Cristo. Se supone que éramos hermanos que habíamos tenido la convicción de la salvación, ¿no? Pastores, estudiantes para pastores. Bien, porque luego hay pastores que ni son salvos. Pero bueno, el hermano no se expresaba. Pero vamos a ver, dataron el río Éufrates. Pasamos al siguiente. Los reyes del oriente. Al derramarse, se seca el río Éufrates. Ya habíamos platicado del río Éufrates en uno de los temas de los jueves, porque recuerden que hablamos de 4 ríos, ¿correcto? El río Éufrates es el que queda. Y el
se seca el Éufrates para permitir el paso de los reyes del oriente. Los reyes del oriente pues son todos los, en este caso, chinos, japoneses, parte de Rusia, Mongolia, porque vienen para el gran día. El gran día del juicio de Dios es otra copa derramada. Entonces pasamos. Hermanos, la sexta copa, hermanos, habla allí, bueno, ya lo puse, hermanos, de una terrible guerra, pero una guerra que se va a librar. Hermanos, todos obviamente van a ser nuevamente contra el pueblo de Israel, pero ahorita el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel tiene una conciencia clara de sobrevivir y supervivir ante todas las cosas que les vienen. Ya el Señor, veíamos el jueves pasado, acerca de cómo Dios les dio esa tierra. Aleluya. Aun cuando esté ocupado por otras personas, Dios se las dio. Ahí no nos vamos a oponer. Hasta la compraron. Está claramente, la Biblia dice, llegó David y compró por 600 siclos de oro la era de Ornán. Ahí está. Está ocupado por otros lados. Bien, pasamos al siguiente. El río Éufrates es un río que sale, hermanos, precisamente desde Turquía y recorre nuevamente por esos lados del Golfo Pérsico, el Mar Rojo. Al rato lo vamos a checar en el mapa que... no lo puse ahí, pero está en mi memoria. Bueno, el río Éufrates, el más largo de Asia Occidental, se origina en Turquía, atraviesa Siria e Irak y termina en el Golfo Pérsico, aleluya, donde ahorita es un problema pasar con los barcos, porque ahorita ya Irán está cerrando todos los lugares. Entonces, bien, hermanos, en Turquía, en el lado en Turquía, que también es un lugar que tiene dentro de la preferencia profética también, han construido una gran presa que se llama Ataturk. Y esa presa tiene la capacidad de secar el río Éufrates. Imagínense, hermanos, es un gran río, así como el Amazonas. Entonces, hermanos, las cosas no son irreales a nosotros. A pesar de que también el juicio de Dios se está convirtiendo el agua en sangre, hay condiciones que todavía Dios deja para el sostenimiento de la humanidad. Y recuerden que este río se derramaba del gran río que salía del huerto del Edén. Acuérdense, hermanos. ¿Correcto? Entonces, aún todavía, pues Dios los deja y termina en el Golfo Pérsico. Pasamos al siguiente. Las cosas se cumplen. Ahora, versículo 13, nos toca el 13. Nos dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de rana. A ver, vamos. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de las mentiras y falsedades y las predicaciones falsas o las enseñanzas equivocadas, ¿correcto? Entonces, recordemos que al igual como el maligno quiere siempre imitar a Dios en la Divina Trinidad que nosotros le conocemos teológicamente, y sabemos que el Señor, donde dice la palabra del Señor, y 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El maligno también hará una trilogía o un tributario o una mafia de 3, una trilogía, en este caso satánica, y dice la Biblia,
y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, ¿observaron? De la boca de la bestia, el anticristo, y del falso profeta. Recuerden que el dragón trataba de representar a Dios, la bestia al Hijo, y el falso profeta el área espiritual, que es el Espíritu Santo. Entonces recuerden, esa es una trilogía satánica. Entonces la palabra del Señor dice claramente que de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas en la ley son seres que no son limpios, sino son inmundos. Pues son espíritus de demonios, ya lo aclara, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, lo poco que el mundo queda, ¿sí, hermanos? Porque va a haber unas terribles destrucciones, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es hermanos? Sean las mentiras, son convencimientos, salen de sus bocas semejantes a ranas, eran antes inmundos por la ley. Vamos a leer Levítico 11:10. Y otra era también una de las plagas que mandó Dios a Egipto. Levítico 11:10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Recuerden que las ranas no son animales que están para comerse, bien, o sea, son abominables. Observamos en la ley de Moisés. ¿Amén, hermanos? Bueno, ese era el llamado. Entonces, bien. Pasamos al siguiente. Bueno, está. Posteriormente habla, hermanos, de lo que ellos van a estar engañando. O sea, aquí hay un preámbulo aquí en el 15. En el versículo 15 el Señor nos dice: alertas, advertencia, todavía pueden pedir perdón, todavía pueden arrepentirse, porque ya salió las mentiras, o sea, va a salir la mentira de Satanás. Dice el Señor: he aquí, bueno, leemos todos, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vean ustedes, aquí nos está advirtiendo: yo vengo como ladrón, bienaventurado, nos vuelve a advertir el que vela. El que vela está atento. Ahí estaba. Velar es guardar. Del gregoruno, ser vigilante, estar alerta, del verbo tereo, no perder, no soltar. Entonces vienen estos verbos tan bonitos que en griego dice del tereo, estar alerta, del gregoreo, ser vigilante, velar, guardar. Hermanos, no nuestros llamados realmente. Yo sé que el Espíritu Santo nos está guiando, pero tenemos que seguir orando. Y los que no están orando, ahora sí los voy a regañar, porque no se reúnen a las 9. Todos tenemos un tiempecito, ¿eh? Y si no, que digan: ya pasa lista, hermano. Pasen lista. Pero con el Señor. Pero bonito es orar. Una disciplina. Yo sé que a veces pueden orar, pero nos sentimos contentos cuando estamos todos juntos. ¿Correcto, hermanos? Esfuércese nada más. Aunque diga, no esté en el grupo, pero diga: hermano, sí estoy orando, a las 9 estoy poniéndome a orar. Amén. Pero hay que tomarlo como un ¿qué? Tereo. Estar alertas. Dios nos está ayudando. Al rato les comento un testimonio. Dios nos está ayudando. Personalmente, a mí personalmente me está ayudando más.
Entonces, a ustedes también. Ahí está. O sea, esa advertencia. Alerta. No sueltes. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Hermanos, es muy importante el entender. Hoy el mundo realmente quiere estar desnudo. Es una afrenta delante de Dios. Dios puso vestiduras hechas por pieles. Primero la gente cometiendo el pecado de desobediencia, nada más desobediencia, dice, me vi desnudo y me cubrí de hojas. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? Comiste de tal, desobedeciste. Y en medio de ellos fue muy impactante porque también fue un símbolo del primer sacrificio, porque pienso que, el Señor dice que tomó pieles y los cubrió, pero las pieles, ¿cómo salen? Hay en ocasiones que dicen, hay mucha gente que arranca la piel, y hermanos, pues es muy feo, ¿no? Bueno, ¿ustedes alguna vez se han rebanado un dedo así? Y se llevan la piel, ¿bueno, correcto, hermanos? Y es un dolor horrible. Fue muy impactante para Adán y Eva que el Señor mismo sacrificara, lo más seguro que fueron corderos. Y en medio de ellos vieron el sufrimiento de los corderos y les pone pieles para que se vistan. Hoy el mundo agarra y quiere enseñar todo, pompas, cuerpo, todo quiere enseñar. Es una afrenta, músculo, todo quiere enseñar. Las playas, todo. En todos lugares, ¿no? ¿Y qué es eso? Una afrenta. Una afrenta, bueno, hermanos, hay que ser, en cierto modo, pudorosos, pero es una afrenta. Y hoy sabemos, hermanos, que en el mundo, pues, las personas que enseñan más, se ajustan su ropa y todo eso. Realmente es una baja autoestima, hermanos, porque todo debe ser decoroso, humilde, sencillo. Entonces, la palabra del Señor es clara, para que no estés desnudo y vean tu vergüenza. Cuando Dios nos toca en el corazón, pues nos hace sentir esto, nos da pena, nos da cierta vergüenza, eres reservado, eres cauteloso, te cuidas. Y hermanos, pues una de las cosas para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, y nosotros mismos, pues debemos de tener eso en cuenta todo lo que el Señor nos dice. Cambiamos. Hermanos, volvemos al punto de las mentiras. La Biblia dice que estos seres, incluyendo Satanás, de sus bocas salen espíritus que se van a todo el mundo a convencerlos para reunirse a la batalla del gran día. El gran día, ¿y contra quién van a pelear? La causa es Israel, el pueblo judío. Porque el anticristo, una de las mentiras va a ser como actualmente toda la historia ha sido, igual que en los cristianos. No, por los cristianos todo vino mal. Hubo una peste en el siglo X, en la Edad Media, y que le echaron la culpa a los cristianos y a los judíos, que era la peste bubónica, por las ratas, de las ratas salía una pulga, y ese era precisamente el virus donde estaba, es una plaga horrible. O sea, se hacían los bubos, por eso bubónica, porque se hacían unas bolas. Ahorita están controladas porque Dios ha controlado las cosas. La pandemia, lo que están haciendo, Dios sigue guardando, y por eso nuestra oración, Señor, guarda al mundo, guárdanos mientras estemos en la brecha. No oramos, no vamos a estar mal, hermanos, no nos quejemos de que, es que no oré por la intercesión del mundo, hay que orar por ellos. Bien, estos seres, hermanos, van a emanar, y dice, emanan discursos cargados de supuesta espiritualidad. Hermanos, hay discursos, por ejemplo, hay tantas religiones que les dan una buena lavada de cabeza y que se sienten, no, pues es la gloria aquí de
lo que me está hablando este señor o esta señora o esto. Y hermanos, es una supuesta espiritualidad, pero nunca piensa. Y una de las cosas se debe de pesar. Hay poder en tu sangre, esto no está correcto, Señor. Que el hermano esté enseñando cosas raras y a veces nos va a llevar, no, que sí, que estamos en la tierra prometida y que pues, vamos a situarnos doctrinalmente, hermanos, ¿correcto? Ustedes deben de situarse siempre doctrinalmente, amén, hermanos. Ustedes deben de ser siempre bíblicos. No, esto no está bien. Conforme a la palabra, ahí está Gálatas 1, donde dicen, si aún un ángel de Dios os anunciara otro evangelio diferente, esto no lo creas. Pesa los espíritus. Bien. En este tiempo, hermano, van a volver a convencer a los líderes del mundo que ha quedado, de cierta espiritualidad, de cierta unción demoníaca, para que se levanten contra Israel. ¿Correcto, hermanos? O sea, mucha gente tiene la convicción de, no, vamos a matar a la gente porque están haciendo daño. Aquí veo, por ejemplo, hay un vestigio ahí muy sencillo, aquí está. Aquí yo he visto un anuncio. Rata, si te alcanzamos, te vamos a linchar. Ese es un mensaje demoníaco. ¿Me explico? Ese es un mensaje que lastima. Y nosotros decimos, no, es ley que quedó. Pero así será los mensajes, porque hicieron daño y que me robaron y mataron a mi familia. Por eso hay leyes, ¿no? Pero no quieren hacer caso a las leyes. Ese tipo de mensajes son mensajes de este tipo. Igual para con nosotros, no, que se mueran todos los cristianos, que desaparezcan. Cuando venga el arrepentimiento, no, vamos a estar libres. Por eso, hermanos, tengamos sabiduría. ¿Para qué? Para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí hay una palabra griega, el polemos, todopoderoso, grande, guerra grande que es cruenta. O sea, como dicen, vienen por todo y van con todo, ¿correcto, hermano? Con todo lo que tengan, bombas, hasta resorteras, no sé, hermano, todo van a mordida, van con todo para la batalla del gran día de Dios. O sea, van a pelear directamente en rebeldía con Dios, pero bien lavado el cerebro. ¿Por qué? Por esos espíritus inmundos que salen de la boca del Satanás, del falso, de la bestia, el anticristo y el falso profeta. Hermanos, actualmente, ¿qué es lo que nos detiene? El Espíritu Santo. Hay una serie de mentiras, unas grandes mentiras. Hermanos, las doctrinas de demonios, las diferentes doctrinas, son precisamente doctrinas de demonios, te van a lavar la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Pasamos al siguiente. El Armagedón. Aleluya. Estamos en el versículo y lo reunió, versículo 16, y lo reunió en el lugar que es hebreo, que se llama Armagedón. No es una película que ahí hicieron, se van y que quieren destruir un cometa. Esa no es cierta, hermano. Nada más, esos son cuentos chinos. O sea, ya. El valle de Armagedón significa Har, montaña. Del Megido, también es un lugar, el Megido. Es un lugar ese es el lugar, el Megido. Y significa también cortar, cegar la vida. Armagedón, valle al noreste de Jerusalén, existe. ¿Qué será, hermanos? Muchos dicen, ¿cómo va a caber tantos millones de ejércitos aquí? Si la Biblia lo dice, ahí se van a reunir, porque la tierra, porque estábamos viendo un terremoto, ya cambió
todo el cambio del mundo. Ahorita vamos a seguir. Vamos casi a terminar. Dale lo más fuerte. Ay, Señor, ayúdanos. Le decía a la hermana Chávez, ya no quiero hablar. Me dice, hablar. Pero vamos, continuamos. Ya te dice la hermana Chávez, ya hasta me dio a mí. Pasamos. Dice la Biblia, versículo 17. Ya vamos a estar terminando. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Qué terrible, hermanos. Vamos a ver. Está hecho. Se acabó el imperio del dragón. Fue derrotado. Cristo ha vencido. Aleluya. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está. Poderoso. Por eso, te decía hermano Aarón, el mal no tiene ya más triunfo. Se va a acabar el mal. Nos decía hermano, Cristo ha vencido. El versículo 18 habla de un gran terremoto. Vamos a leerlo. Todos unidos. Entonces, versículo 18. Todos conmigo. ¿Tienen su Biblia, hermanos? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Te dice la historia que hubo un terremoto terrible cuando se descubrió América en 1556, que mató 830,000 personas en China. En el 2014 hubo un gran terremoto en Sumatra que mató, hermanos, a más de 225,000 personas. Y actualmente el otro hubo aquí en Haití, que también perecieron 222,570 personas. O sea, los terremotos son tremendos. Aquí en México igual. Pero nos habla de que es un terremoto que no tiene escala, hermanos, de medición. ¿Correcto? Pasamos al siguiente. La topografía del planeta cambiará. Ya de por sí está devastado. Debido al terremoto, las islas desaparecerán. Entonces, hermanos, ya ahorita es una cuestión en ese tiempo tan difícil. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, toda la idolatría, todo lo malo. Vamos casi terminando, pasamos. Nos dice el versículo número 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ya toda la topografía cambia. Y terminamos todos unidos con el versículo 21. Todos unidos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Enorme granizo. Un talento son 100 libras y un talento son 45 kilos. ¿Observaron? Casi el peso de un bulto de cemento. Imagínense, un granizo
Aquí está, mira, nomás esa bolota, dice acá, no, ay, Dios mío. Era un bon. Pero esos bloques que trae el del hielo, trae el del hielo, unos cajonzotes. Ese es un talento, nomás, pero grande, de ese tamaño. Y el que blasfemará debería morir apedreado. El que dice el que blasfema, el que blasfemará debería morir apedreado. Ese es el caso de Levítico 24 y 16, hermano. Bueno, ahí encontré ese pequeño granizo, pero nos dice la Biblia que será más grande. Bien, vamos a la conclusión, hermanos, para también cerrar nuestra escuela dominical. Ya terminamos, ahí que quede. Hermanos, Babilonia empieza a experimentar su destrucción. El príncipe de la potestad del aire va a terminar su reinado. El gran terremoto será el cumplimiento de Zacarías 14, 4 al 5. Vamos a leer Zacarías, libro del profeta Zacarías 14, 4 al 5. Y en nuestro corazón debe estar muy contento porque la palabra del Señor nos ha estado hablando. Y vamos a leer, hermanos. Dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mucha atención en esto, hermanos. Porque esa batalla de ese gran día, el Señor va a posar sus pies en ese lugar. Aleluya. Demos gloria a Dios, hermanos. Hermanos, esto es una realidad. Y nosotros vendremos con Él, amén. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Siguiente. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor nos da. La gran ciudad es dividida, hay controversia porque unos opinan que es Roma, otros que es Jerusalén. Creemos que es Jerusalén, a pesar de grandes cataclismos, los hombres blasfemaron y no se arrepintieron. Hermanos, esta es la enseñanza bíblica que el Señor nos da. Y no nos resta más que agradecerle al Señor su presencia, su misericordia. Y ya que ustedes han empezado a tener esta bendición, ¿qué les parece, hermanos, que vengamos a orar? Ya todo esto es un conocimiento bíblico para nosotros, es para temer la palabra del Señor, para estar en comunión con Él. Pero también es tiempo de acercarnos a la palabra del Señor. Vengamos a Él, gracias por su palabra, gracias por su exhortación, gracias por su misericordia. Y en esta hora pues yo les voy a invitar, vamos a orar, vénganse muchachos, ya escucharon. Pero el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Nuestro corazón. Una de las partes de la Biblia, más que todo, yo quisiera en nuestro corazón, nos dice, hermanos, en Apocalipsis 1:3, y con esto vamos a venir a orar, a la presencia del Señor y decirle: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Yo no quiero estar en tal condición. Gracias por tu palabra que nos da luz, no nos da miedo, pero nos da luz. Dice así la palabra del Señor. Es para nosotros. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Véngase al Señor. Véngase al Señor y sea entendido. Gracias, Señor. Porque quiero ser precisamente bienaventurado el que ya la leyó. Créalas. Ahora no nada más léala. Crea la palabra. Y llénese de gozo. Las palabras de esta profecía, guárdelas en su corazón porque están escritas y porque el tiempo se está cerca. Gracias te damos, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos, Señor. Esta escuela dominical tan hermosa, pero también tan fuerte para nuestro corazón. Y que en esta hora, Señor, permítenos estar felices con tu presencia. Pero también, Señor, no descansar, sino estar atentos. Habla mi corazón. Permíteme también en mi vida estar, Señor, con atención y firmeza en las enseñanzas con las cuales tú me has dado. Gracias porque podemos orar por cada hermano, por cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a nuestras hermanas, bendice a tu iglesia. Cada hermana, Señor, se ha acercado con obediencia delante de tu palabra. Está mi hermana Laura, está mi hermana Verónica. Gracias, Señor. Gracias por mi hermana Aremi, Señor, por los muchachos. Te ruego por mi hermano Javier, Señor. Te ruego por la vida de este, Señor, hogar. Bendice sus vidas, Señor. Gracias por mi hermana, Señor Mari, mi hermano Evaristo, por sus hijas, Señor. Aquí está la vida de mi hermana, Señor, mi hermana Idolina. Escucha tu oración. Por eso estará nuestro hermano Chucho aquí, buscando tu presencia, Señor. Pero nos resta esforzarnos en caminar. La palabra tuya es vida, no es para discutir, sino para también orar y seguir orando. Salva a mi esposo. Bendice a mi hermana, Señor, que tú bendigas su corazón, bendiga su vida, Señor. Gracias te damos por estos momentos, Señor. Bendice a su esposo, a sus hijas, Señor, a su hijo, a su nuera. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tu palabra nos fortalece. Escribe tu nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Bendice la vida de Escaret, Señor, mi Padre. Ayúdame a estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a estar en la bendición de la oración. Señor, creemos tu palabra. Pero esto no es para tener miedo, sino para tener seguridad en tu poder. Pero también que nuestra vida esté contenta, esté firme. Dice mi hermana Mar, Señor, llénala de tu presencia. Llénala de tu Espíritu Santo. A cada esta iglesia, llénanos. Vamos a estar orando cada día más, Señor. Oramos a ti. Amamos a tu nombre, Señor. Gracias por esta oración. Bendice a mi hermana Gris, bendice la vida de los muchachos, Señor. Mi hermana Irma. Señor, permítenos orar, estar, Señor, atentos en tu voz y en tu palabra. Mi hermana Carlos, Señor, la vida de tu familia. Pon el fuego de la oración en nosotros, sus hijos, su hija. Hay poder en tu nombre, Señor. Bendice la vida de esta familia. Gracias por mi hermano Pedro que escucha la palabra. Pero también, Señor, podamos escuchar tu voz más que todo, Señor. Salva a tu familia. No podemos descansar de seguirles anunciando la palabra, aunque no la quieran escuchar. Bendice la vida, Señor, de cada uno de ellos. Bendice la can, Señor. Aumenta la fe de los muchachos. Tú nos exhortas, Señor, para cuidar nuestro corazón. Bendice a mi esposa, bendice a mi familia, Señor, a mis hermanos. También te ruego que también ellos sean su fuego ardiente por ti. Te ruego por los hermanos que hemos estado en dolor. Cuídate de la familia de mi hermano, Señor, en vida, que era Antonio Becerra. Consuela a sus hijos, consuela a su esposa. Y cuántos hermanos también han, Señor, tenido ya la separación de un familiar amado. Dales consuelo, Señor, esperanza y fe en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por este momento. Vamos a estar pues en nuestro descanso espiritual. Empezamos a las 2 para
estar en la comunión con Dios y que el Señor pues, nos siga hablando. Y en un momento, ya en el culto, pues le voy a dar un testimonio que está haciendo el Señor con nosotros en la oración. Bueno, yo creo que a todos nosotros. Y pues ya terminamos. Amén. Ahora sí, nos sacamos una palomita con el horario.